de software, esto creo que es. Y voy a compartir con ustedes nuevamente pantalla. Entonces, recordarles que lo que teníamos, miren, en la clasificación, debe estar acá al final, aquí. Aquí está la clasificación de los tipos de patrones, ¿no? Miren, entonces aquí teníamos que se definen por dos ámbitos, por el tema de clases y objetos. Pero cuando hablamos del ámbito, justamente tiene que ver con si trabajamos con clases, en este caso combinaciones de clases, y cuando se trata de objetos, hablamos justamente de trabajar ya con los objetos creados. Y claro, está por el ámbito y el propósito. El propósito son los creacionales, estructurales y comportamiento, ¿no? Y en función de eso, en el ámbito son por clases y objetos. Entonces podemos ver que justamente este patrón adaptador, miren, ¿sí? Este patrón adaptador se puede trabajar en dos ámbitos, ya sea en ámbitos de clase, y que tiene que ver con el tema de herencia sobre todo, y en el ámbito de objetos, ya para trabajar directamente convocando esos objetos. ¿Sí? Entonces, miren, este patrón se puede trabajar en esos dos ámbitos. Y justamente eso es lo que nos acaba o nos dice la documentación en esa parte inicial, ¿sí ven? Estos patrones, bueno, se basan en lo que es herencia cuando trabajo con clases. Y el único patrón que trabaja a través de clases con herencia es el adaptador. El resto de patrones que hacen el tema de la parte creacional solo trabaja con composición de objetos. ¿Sí? Entonces, con el tema de composición de objetos, entonces miren, aquí describe la forma de combinar objetos para obtener nuevas funcionalidades. Y bueno, también cuando hablamos de estructurales, hablamos de la posibilidad de cambiar la composición en tiempo de ejecución. ¿Sí? ¿Cómo se componen esos objetos? Entonces, esa es la idea fundamental, cómo se combinan, cómo se van componiendo para formar estructuras más grandes, ¿sí? O más complejas, no más grandes, sino más complejas sería la palabra adecuada. ¿Ya? Entonces, hacia allá vamos con estos patrones estructurales. Y como dijimos, este patrón estructural maneja o trabaja en los dos ámbitos, tanto en el ámbito de clases para definir un tema de herencia y en el ámbito de objetos también trabaja este, ¿no? Para obtener nuevas funcionalidades en función, valga la redundancia, o en la posibilidad de combinar la composición de estos objetos y tratar de cambiar incluso en tiempo de ejecución esta composición de estos objetos. Entonces, veamos de qué se trata este patrón adaptador, que es uno de los primeros patrones de la estructura o de los estructurales, ¿no? Entonces, el propósito, ¿sí? Nos dice que el propósito de este patrón, el adaptador, o también denominado wrapper, permite la colaboración, es como un tipo envoltorio, porque sí, en realidad lo que hace es tratar de adaptar, tratar de envolver para convertir un objeto que se pueda adaptar a una implementación, digamos lo que es así. Entonces, permite la colaboración entre clases con interfaces incompatibles. Convertir las fases de una clase en otra que esperan los clientes. Entonces, vamos a identificar que este patrón es un patrón muy, muy útil. ¿Por qué? Porque como nos dice, ¿no? Supongamos que tenemos un sistema que trabaja con ciertas clases, las cuales están presentando una interfaz, es decir, las cuales se pueden implementar a través de una interfaz. De alguna forma, el núcleo, es decir, el cliente, se comunica a través de esta interfaz con esas clases. ¿Sí? Hasta ahí no hay ningún problema. Pero supongamos que posteriormente llegan otras clases, ¿sí? Con las que tenemos que trabajar en este sistema, con estas nuevas clases. Pero de alguna forma, estas clases se presentan en una interfaz diferente. Es decir, en una interfaz, digámosle de alguna forma incompatible para las clases iniciales que no se pueden implementar en la primera interfaz. Entonces, estas nuevas clases vienen en una interfaz diferente, es decir, tienen métodos distintos que se implementan en esas clases a través justamente de esta interfaz. Tienen más o menos métodos y de alguna forma tienen métodos que se llaman o se llamados de distinta manera, ¿no? O sea, tienen nombres diferentes. Entonces, digamos que son muy importantes porque yo quiero justamente acceder a esas clases, a esas clases nuevas para crear objetos o para de pronto extender atributos o métodos de esas clases. Pero son clases que son incompatibles, por decirlo de alguna forma, que tienen interfaces diferentes, ¿no?
Entonces, estas nuevas clases incluso pueden venir en una especie de librerías o bibliotecas a las que nosotros queremos acceder y de hecho no tenemos acceso al código para poder modificar para que el cliente trabaje con esas clases. Entonces, un problema es que nuestros clientes justamente no van a poder utilizar directamente esas clases. ¿Por qué? Porque son o se implementan en una interfaz diferente y son incompatibles, ¿sí? A lo que el usuario está usando. Entonces, ahí viene, miren, ¿sí? Y de hecho, ¿no? El tema de modificar el código del cliente o de alguna forma el cliente quiere modificar el código para acceder a esas clases va a ser un poco complicado, ¿no? Y no sería tampoco prudente, porque de pronto si es alguna librería que yo no conozco, ¿cómo puedo modificar ese código? Entonces, sería algo que no es prudente, ¿no? Entonces, miren, yo tengo por una parte esa parte, esas bibliotecas incompatibles o esas clases a las que no puedo acceder. Entonces, ahí vamos a ver que viene la parte de lo que es el patrón adaptador. Denme un minuto que se me apaga mi máquina. Entonces, miren, este patrón es muy útil. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros queremos trabajar con clases que se implementan en otra interfaz o que simplemente tienen una interfaz diferente, ¿sí? Pueden venir, como les digo, en una especie de librerías, incluso de bibliotecas, a las que no podemos acceder. Entonces, ahí viene o entra este patrón adaptador. ¿Por qué? Porque nos sirve para adaptar clases particulares para que el cliente pueda utilizarlos. Es decir, estas clases que no tiene acceso el cliente, la idea a través de este patrón es que el cliente pueda utilizar esas clases. Entonces, este patrón adaptador lo que crea, como su nombre le dice, es un adaptador, uno que permita adaptarse e involucrar esas clases que tienen una interfaz o que vienen en una interfaz diferente y el usuario de alguna forma puede utilizar esas clases. ¿Sí? Entonces, este adaptador lo que hace es crear al cliente, o hace creer más bien al cliente, que está trabajando con una clase que no conoce, su interfaz, de tal forma que el cliente no tenga que realizar ningún cambio en la interfaz. Entonces, el patrón adaptador crea un adaptador que le hace creer al cliente que está trabajando directamente con las clases que ya conoce o con la interfaz que ya conoce. ¿Sí? Entonces, el trabajo de este adaptador se encarga de alguna forma como una especie de traductor, ¿sí? Se encarga de traducir, ¿sí? Eso que el cliente no puede entender de forma directa, más o menos, ¿no? Entonces, esa es la idea de este patrón. Se encarga de traducir eso que no está de alguna forma solicitando de manera directa el cliente, entonces que no está pidiendo el cliente. Entonces, lo que hace es adaptar o traducir lo que el cliente pide en términos de acceder a esas nuevas clases, ¿sí? Y ese adaptador lo que hace es justamente traducir eso y regresa a la nueva clase, ¿sí? O el acceso a esa nueva clase traduciendo en términos de que el cliente entienda, ¿ya? Entonces vamos a ver que justamente ese es uno de los propósitos importantes de este patrón, ¿sí? Como su nombre lo indica, ser un tipo de traducción, ser un tipo de adaptador que permita adaptar algo que los clientes no pueden acceder. ¿Sí? Porque como digo, esto incluso puede venir como una especie de librerías, de lo que justamente me dice en este ejemplo de la motivación. Miren, dice, reutilizar clases con interfaces incompatibles, ¿no? Para reutilizar una clase de una biblioteca, ¿sí? Aunque su interfaz no correspondiente exactamente con la que quiere una aplicación concreta. Miren, aquí está un ejemplo en pocas palabras, ¿no? Yo tengo por aquí una interfaz formas o figuras a las que yo puedo ir dibujando como líneas, cuadrados, círculos, etcétera. Pero además quiero ir generando otro tipo de figuras que introduzcan texto. Entonces, claro, para yo poder obtener o poder acceder a que, además de graficar, por ejemplo,
un cuadrado, digámosle, y además de eso tenga texto, yo necesito acceder a una librería que tiene una interfaz diferente y a la que el cliente no puede acceder directamente. Entonces, ¿cómo yo lo podría hacer? Miren, y eso es lo que me habla de esta motivación o de ejemplo de cómo yo podría ir generando esa parte. Aumentémosle un poquito aquí. Entonces, miren, dice, reutilizar clases con interfaces incompatibles para reutilizar una clase de una biblioteca, aunque su interfaz no correspondiera exactamente con lo que requiere una aplicación concreta. En el ejemplo, la clase TextView, que es esta, ¿sí? Dice, esta sería la clase o la biblioteca incompatible con lo que el cliente puede acceder. Entonces, ¿cuál es el problema? En el contexto de un editor gráfico se manipula objetos que cumplen una determinada interfaz. Es decir, estos se implementan en shape, en forma. ¿Sí? Esta puede ser, o esta interfaz atrae o identifica los métodos que se deben implementar en cada una de estas clases, líneas, cuadrados, yo qué sé, ¿no? Entonces, miren, ¿qué dice? Clases elementales como, por ejemplo, líneas y polígonos sencillos. Eso es lo que abstrae esta interfaz. Clases relativas a la edición de texto no básicas. ¿Sí? Supongamos que para implementar una subclase TextShape bastante más compleja que las anteriores, queremos echar de mano de una clase TextView, es decir, de esta biblioteca, que no proporciona la biblioteca gráfica. Es decir, esta que nos proporciona una biblioteca gráfica, ¿no? Entonces, miren, el cliente quiere construir una forma en la que también tengamos texto. Esa es la idea aquí. Pero claro, el cliente no puede acceder a los métodos y atributos de esta biblioteca que me permite agregar texto a las figuras. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, de alguna forma dice, tenemos que tener claro que la interfaz TextViewer no tendrá nada que ver con la shape. En principio, ese es el problema. Entonces, ¿cómo el cliente puede acceder a los atributos que permiten o a los métodos que permiten agregar texto a esta figura? Hay dos formas de solucionar el tema. Una solución o una opción, como les decía, es que el cliente o más bien nosotros como desarrolladores podamos tener acceso a esta clase para que de alguna forma yo pueda incluso tratar de cambiar lo que está aquí adentro. Es decir, cambiar el código y de alguna forma hacer que esta nueva clase se incorpore acá. Como por ejemplo, hacer que simplemente poner implement shape, que simplemente a través de shape, o que extienda a través de shape. ¿Sí? Pero eso no lo puedo hacer porque eso sería una de las opciones más complicadas, porque no solo es simplemente de poner, extender o implementar, sino tendría que hacer algunos cambios para que yo pueda a esos métodos acceder a través o se implementen a través de esta interfaz. Entonces, de alguna forma, esta sería una interfaz incompatible con la de acá. Entonces, la solución, uno me dice, una opción sería cambiar la clase TextViewer para que implemente dicha interfaz, pero normalmente esto no es opción, pues normalmente no tenemos acceso al código fuente. De hecho, cuando nosotros trabajamos con librerías, es difícil manejar o tener acceso al código fuente. Entonces, claro, yo no puedo hacer que esta TextView se implemente a través de Shape. Entonces, una de las opciones sería tratar de cambiar, pero muchas veces no tenemos acceso. Entonces, como que esta solución no es buena. ¿Cuál es la segunda solución? Y es la que enfoca justamente la parte del patrón adaptador. Emplear un adaptador, como dice aquí, componiendo un objeto TextView en un TextShape que se implemente utilizando el objeto TextView, adaptador de objetos. Entonces, este TextShape lo que va a hacer es una especie de adaptador que de alguna forma incorpore tanto TextView como Shape. Implemente TextShape y incorpore esta nueva biblioteca TextView. Y este es el que se va a adaptar y va a tratar de unir, si quieren verle así, estas dos interfaces que son incompatibles, tanto Shape como TextView. Entonces, esa es la segunda o la solución que propone el patrón adaptador. Ahora, entendamos entonces, ¿cómo hace esa adaptación? Bueno, con respecto a la aplicabilidad, hace referencia que
se desea emplear una clase existente que no es compatible con la interfaz que se le requiere, de eso estamos hablando, ¿sí? Queremos emplear o tratar de acceder a esta interfaz que es incompatible con esta de acá, ¿sí? Con la de Shape. Entonces, me dice que desea crear una clase reusable que coopere con las clases no relacionadas. Esta clase reusable me va a permitir de alguna forma adaptar otras clases y poder justamente utilizar con la clase que no están relacionadas, ¿no? Es decir, entre estas dos. Se desea usar diferentes subclases extendiendo, pero resulta impráctico adaptar sus interfaces mediante la extensión de todas ellas, por lo que se emplea un objeto adaptador de clases padre. Ya, bueno, ya vamos a ver a qué hace referencia eso. Entonces, vayamos a la estructura para entender, porque decimos que este adaptador lo que va a ayudar es que dos clases que no fueron diseñadas para trabajar juntas lo puedan hacer. Esa es la idea fundamental del adaptador. Cuando yo creo clases o tengo clases que fueron creadas para no trabajar juntas, por ningún motivo, yo de alguna forma les pueda juntar, les pueda unir. Entonces, eso es lo que va a hacer el adaptador. ¿Sí? Entonces, tenemos que, de alguna forma, las interfaces difieren. Eh, la interfaz principal, ¿sí? Va a diferir, como vemos acá, o va a diferir de este adaptador, ¿no? Entonces, la idea es que permita que puedan comunicarse, este adaptador permita hacer la comunicación entre las formas y el text view en el ejemplo que proponemos. Entonces, veamos cómo me define la estructura. Hay dos opciones. Y habíamos dicho eso al inicio, que este adaptador lo puede ser en el ámbito de clases o en el ámbito de objetos. Y cuando hablamos del ámbito de clases, hace referencia al tema de herencia, que yo lo puedo considerar como una herencia que sabemos que en Java no se define como herencia múltiple, ¿sí? A través de clases propiamente, pero sí lo hace a través de interfaces. Entonces, eso es lo que me dice. Una de las formas es que yo lo pueda generar el adaptador como tema de herencia, ¿sí? Haciendo que justamente, mire, la clase adaptadora, ¿sí? Es esta, el adapter. Por supuesto, la clase adaptadora implementa, dice, los métodos de la interfaz pública target. Entonces, eh, si yo tengo acá otras clases, ¿no? Figura, yo tengo como el ejemplo líneas, rombos, yo qué sé, y quiero adaptar a mi librería, entonces debo crear un adaptador, uno que permita traducir, unir esas librerías que son incompatibles o esas clases que son incompatibles. Entonces, esta clase adaptador implementa los métodos primero, ¿sí? De la interfaz pública deseada. Esta es una interfaz pública que va a implementar todas las figuras que están acá, en el ejemplo que nosotros vimos. Entonces, esta es una interfaz pública llamada target. Esta es la que implementa las clases que desea adaptar, ¿sí? Primero línea, cuadrado y además de esta que desea adaptar. Entonces, esta clase adaptador tiene que implementarse a través de esta interfaz pública, ¿sí? Primero. Pero este tema lo hace a través de un tema de herencia para poder heredar todos los métodos que están aquí y los atributos, bueno, los métodos, porque esta es una interfaz, ¿no? Para heredar a sus métodos, como dice aquí. Entonces, claro, sabemos que, por ejemplo, en Java no hay herencia múltiple, entonces necesariamente tiene que ser a través de interfaces para poder heredar tanto los métodos de aquí como los métodos de acá. Entonces yo puedo hacer a nivel de herencia, ¿no? Hacer que el adaptador, el que va de alguna forma a poder heredar los atributos, los métodos de aquí y los métodos de acá. Esa es la idea simple. Aplicar una clase que herede los métodos de target, porque estos métodos también se implementan para las otras figuras, y además de eso, herede los métodos de esta clase que yo quiero adaptar. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, miren, eso es lo que me dice, ¿no? La clase adaptadora, que es esta, la adapter, implementa los métodos de la interfaz pública target e implementa las clases que desea adaptar. Heredamos sus métodos, ¿no? Entonces, los métodos de aquí y los métodos de acá. Los clientes llaman a las operaciones de un objeto adaptador. Entonces, el cliente accede a estos métodos de aquí, del adaptador, ¿sí? A través de lo que se conoce como peticiones del cliente. Entonces, el cliente lo que hace es acceder a estas operaciones.
que están aquí, a estos métodos que están aquí. ¿Sí? Claro, como los métodos que están aquí son heredados tanto de esta pública como de esta de acá, entonces ahí sí puede acceder a los métodos que permiten agregar texto a la figura. ¿Sí? Entonces esa es la idea. A su vez, el adaptador, este adaptador, una vez que el cliente llama a los métodos de acá, al adaptador, este a su vez, el adaptador a su vez llama a las operaciones específicas que hereda del adaptado. Este es el adaptado, el adapt. ¿Sí? Entonces, este trabaja en trata de esta petición que le hace el adaptador, maneja esta petición, ¿sí? Observa esa petición específica y devuelve. Y este a su vez devuelve al cliente, claro, a través de la interfaz. Entonces, esta es una de las formas que se generan a través de herencia, siendo una referencia o una herencia múltiple. Y ahí, claro, tengo que crear los objetos para que de alguna forma herede esto y esto. Y claro, siendo que se implementa tanto de target como se implementa tanto del adaptador. Entonces aquí tengo una herencia múltiple. Ese es uno de los casos que se maneja a través de clases, porque simplemente heredo los métodos de las clases. Entonces, miren, aquí me dice clarito, ¿no? Esta interfaz pública especifica el dominio que utiliza el cliente. Entonces, este es el dominio donde voy creando las otras formas que son normales. Entonces, por eso dice que especifique el dominio del sistema, ¿no? Lo que hace en realidad el sistema. Crear figuras, lo que sea. ¿Sí? Entonces, esta es la interfaz pública donde se implementan las figuras normales, digámosle así. Y además de eso, se implementaría este adaptador para que herede los métodos que permite implementar las otras figuras y esta nueva biblioteca, los métodos de esta nueva biblioteca. ¿Sí? Entonces, el adaptador, perdón, adapta la interfaz del adaptado que está acá a la interfaz target. ¿Sí ven? Adapta. ¿Sí? Entonces, este es el que traduce la interfaz del adaptado. Traduce esta interfaz para que Tagger también implemente esos métodos. Eso es lo que hace referencia aquí. Y el adaptado define interfaz existentes que necesita la adaptación. Bueno, aquí la idea es tener una interfaz que permita justamente adaptar otras clases, ¿no? O las bibliotecas que no conoce, que el cliente no puede acceder. Miren, esta es una de las formas en función de herencia, ¿sí? Una herencia múltiple. Sabemos que en Java no hay herencia múltiple, entonces eso lo trabajo con interfaces, ¿no? Entonces, implements tanto de target, implements tanto de adapt. Y de esa forma heredo los métodos de aquí y heredo los métodos de acá. Entonces, este se encarga de una vez de que hereda, ¿sí? Tratar de igual traducir lo que ese requisito o esa petición, un request, una petición del cliente, ¿sí? A una específica que tiene el adaptado, ¿no? Entonces, de alguna forma esa es la idea. ¿Sí? Esa es una de las formas que lo podemos ir manejando cuando hablamos o hacerlo en tema de clases. Pero también lo podemos hacer, y esta es la más utilizada y es en la que un poco nos vamos a fundamentar y a fijarnos más. Y de hecho la ejemplarización o la primera ejemplarización va a ser de esta forma. La opción 2 es que yo trabaje en el ámbito de objetos, ¿sí? Como un tema de composición. Es decir, que yo vaya generando una composición de objetos, que esa es un poco la idea también de lo que nos decía los patrones creacionales. Entonces, miren, la estructura es exactamente lo mismo, pero ya aquí no tengo un tema de herencia, ¿no? Sino tengo un tema de adaptación, tengo un tema de composición, de que adaptador usa este adaptado, de que esto use este adaptado. Entonces, aquí dice clarito, la clase adaptador, que es esta, implementa, bueno, los métodos de la interfaz pública target, donde se grafican o se implementan estos métodos para graficar cuadrados, figuras. Y miren, y esta parte es importante. Y usa un objeto de la clase que desea adaptar. Ah, entonces aquí usa un objeto. Entonces lo que voy a hacer es llamar o crear un atributo que de alguna forma sea un objeto de esta clase. Así de sencillo. Y eso ya lo hemos venido haciendo. ¿Sí? Entonces vamos a ver en esa partecita que es importante.
usa un objeto de la clase que se debe adaptar para delegar la parte del trabajo. Entonces, aquí no es que vamos a heredar los métodos, sino usamos un objeto de esta clase. Entonces, hay que convocar a un objeto de esta clase. Los clientes llaman a las operaciones de un objeto adaptador, que a su vez el adaptador llama a las operaciones del adaptado, que trata justamente la petición que el cliente quiere. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es devolver, ¿sí? O el request, esta petición lo que es devolver una petición específica a través del llamado del objeto de acá. ¿Ya? Eso es lo que genera en esta estructura. Y esta es la que nos vamos a basar en principio, la que por supuesto más se utiliza, para no generar como una herencia múltiple, sino simplemente como una referencia a este objeto, a un objeto de esta clase. Entonces, bueno, ahí nuevamente me vuelve a explicar sobre los participantes de la estructura. Tenemos un target que es una interfaz dependiente del dominio usado para, o depende del, ¿cómo dice? Dependiente del dominio usado para el cliente. Es decir, este es el que el usuario, eh, este es el que el usuario conoce, ¿no? Es el que se puede comunicarse con el usuario, ¿sí? Entonces es la que el cliente conoce y espera usar, ¿sí? Es decir, espera comunicarse con la interfaz, ¿no? Esta es la target, ¿ya? Esta interfaz declara un método que la clase el cliente lo llama, claro. Entonces este es el cliente llama esta petición, que a su vez se implementará en las diferentes subclases y además de eso en el adaptador, ¿ya? El cliente colabora con los objetos de acuerdo con la interfaz objetivo o target, eso está claro. Esta es una clase que llama a un método de otra clase a través de una interfaz, en regla que necesita no asumir que los objetos que los llaman el método pertenecen a una clase específica. Lo que les decía, ¿no? Nada más se comunica con esta y accede a los métodos o hace peticiones para esos métodos, ¿sí? Para que pueda de alguna forma llamar a los métodos de las otras clases, incluso de las normales a las que sí puede acceder y al adaptador para que llame a otras clases que no eran relacionadas en principio. El adaptado, este de acá arriba, ¿sí? Entonces dice, el adaptado, ¿no? Define primero, debe definir a través de una interfaz existente que necesita ser adaptada. Esta clase no implementa métodos de la interfaz target, no, eso hay que tener presente, pero tiene un método que quiere llamar a la clase cliente, ¿sí? Entonces, miren, hay un método que el cliente sí quiere llamar, ¿no? Entonces, miren, aquí hay que definir, y este es el método al que hace referencia, a la petición específica. Bueno, ya vamos a ver en esa parte en el ejemplo. En cambio, el adaptador, que es la clave del asunto de este patrón, adapter, ¿no? El patrón adaptador lo que hace, dice aquí, la clase que implementa la interfaz target, ¿sí? Se implementa, por supuesto, los métodos están aquí en esta clase, ¿no? Aquí está el cuerpo de los métodos que están en la interfaz target. Para poder trabajar con el adaptado. ¿Sí ven? Para poder trabajar con el adaptado. Entonces aquí se implementan los métodos para poder trabajar con este. Eh, implementando el método que el cliente llama para llamar a un método de la clase adaptado. Entonces aquí implementa el método que el cliente llama y este a su vez llama a los métodos del adaptado. ¿Sí? Este adaptado, vuelvo a insistir, no implementa ningún método de target. Entonces, este adaptado no implementa ninguno de los métodos de acá. Cuidado. Eso es lo que dice. La petición, ¿qué es la petición o request? Es la operación que el cliente desea. La petición específica, la implementación de la petición en el adaptador. Entonces, en este método es como que es la parte de adaptación. Este es el que adapta y llama al método, a la parte específica, ¿no? Entonces, miren, la implementación de petición del adaptador, ¿no? Entonces, esta es la petición. Entonces, en el request, aquí es lo que genero el llamado a esta petición, a este método de acá, si quieren verlo. Bueno, ahí está la colaboración entre participantes. Otra vez, el cliente envía un mensaje al adaptador y este
en respuesta los envía a los objetos del adaptado. Entonces aquí lo hace a través de objetos. ¿Sí? Acá lo hace a través de herencia, de heredar métodos. Entonces solo llama a los métodos que hereda. ¿Sí? Entonces, en cambio, acá tiene que hacerlo a través de objetos. Les dejo para que ustedes lean las consecuencias, ¿sí? En caso de que identifiquen. Bueno, hay algunas consecuencias, ¿no? Por aquí quiero destacar algunas, como por ejemplo, esta parte. Un adaptador permite adaptar diversos objetos que poseen un antecesor común. Miren, difícil cambiar el comportamiento del adaptado. No puedo modificar la idea es que no tenga acceso a ese adaptado, a esas bibliotecas que no son compatibles inicialmente. Para ello sería necesario extender el objeto adaptado y adaptar a la nueva subclase. ¿Sí ven? A las nuevas subclases, a las clases figuras. Entonces esa es la idea, adaptar a esas figuras. Esta es la parte que quería. Bueno, el resto, ¿cómo relaciono con otros patrones? Aquí me dice que puedo relacionar con otros patrones, sobre todo con patrones del mismo ámbito, estructurales. Miren, todos estos son patrones estructurales que ya lo iremos viendo, me parece, y otro que este es de comportamiento, pero eso lo veremos luego. Entonces, si ven, ya de que vayamos viendo, este documento les va a identificar que pueden eh, eh, combinar estos patrones o relacionar con estos patrones, ¿no? Listo, bueno, vamos al ejemplo, al que queremos hacer en este día. ¿De qué se trata el ejemplo, no? Dicen, miren, la idea es que tenemos una interfaz media player, ¿sí? Me voy a la gráfica. Aquí tienen ustedes, o ustedes revisen la gráfica para que se entienda. Esta es mi interfaz. Media, ¿dónde estoy? Aquí, perdón. Media player. Y claro, a través de este reproductor media, de multimedia, digámosle así, normalmente yo lo que hago es reproducir audios. ¿Sí? Entonces, estos son las reproducciones normales, así como allá implemento a través, este es mi target, ¿no? El media player. Esta es mi interfaz pública, donde implemento normalmente, como les decía ya, líneas, figuras. En cambio aquí, audios. Normalmente audios de MP3. ¿Sí? Pero ahora la idea, como nos dice aquí, tengo una interfaz o una biblioteca que a esa reproducción quiero incorporar otro tipo de formatos, digámosle así, como por ejemplo MP4 o BCL, que son ya formatos de video. Entonces, claro, pero yo veo que en esta interfaz no permite reproducir, digámosle así, lo que reproduce esta otra interfaz. Así de sencillo. Entonces, vamos a decir que esta es una librería o una biblioteca al que el cliente o no tenemos acceso, pero queremos incorporar a este reproductor, a este media player, para que reproduzca también ese tipo de formatos. Esa es la idea fundamental de esta gráfica, ¿sí ven? Entonces, como yo no puedo reproducir, voy a crear, ¿sí? Es como traer justamente un dispositivo, un adaptador que permita, ¿sí? También reproducir ese tipo de formatos. Un aparato, eso es lo que estoy trayendo, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Cuando ustedes quieren cargar un celular y, por ejemplo, eh, los celulares, dependiendo de las marcas y todo lo demás, muchos de esos tienen justamente sus conectores, son diferentes. Entonces voy a algún lado y me olvidé porque tengo de pronto, yo qué sé, un iPhone y en mi familia solo tienen Samsung, por decirlo de alguna forma, me voy donde ellos, me olvidé, ¿sí? Y claro, no puedo cargar mi teléfono, entonces digo, y ahora, o nos toca comprar un mismo cargador de la misma marca que me permita, o sabemos que en el mercado hay una serie, como su nombre lo dice, de adaptadores, que va a permitir que justamente se adapte esa nueva librería, ese nuevo teléfono y pueda cargar con los cargadores normales de las otras marcas o que hay donde mis familiares. Así resulta el patrón adaptador. ¿Sí ven? El adaptador es el que adapta, el que permite que se vayan generando las cosas que son en principio compatibles. Un cargador con un cable de Samsung que se pueda conectar a un celular de iPhone. ¿Sí ven? Así de sencillo. O igual cuando tengo televisores, radios, equipos electrodomésticos, muchas veces los conectores, los enchufles
son diferentes, ¿no? No sé si se les ha ocurrido que hay estos conectores que son de las patitas son redondas. Y generalmente mis enchufles o mis tomacorrientes de la casa son para rectangulares. ¿Cómo? Entonces, en el mercado hay adaptadores. Eso es lo que hace este patrón. Adaptar. Entonces, esa es la idea. Tener un adaptador media que me permita reproducir estos que son ya más avanzados, estos tipos de formatos. Entonces, creamos un adaptador para que se encargue de adaptar esos nuevos formatos y reproducir. Entonces, estas dos interfaces son incompatibles. Esta es la interfaz pública donde normalmente se reproduce audio, MP3. Y yo quiero incorporar estas nuevas interfaz que tienen formatos diferentes. Entonces, utilizo un adaptador. Este es el adaptado porque esta es mi biblioteca nueva. Este es el adaptador y esta es la interfaz pública, el target. Entonces, eso es lo que me dice aquí. Miren, tenemos una interfaz media player target, le he puesto aquí, no sé si en sus documentos está, pero bueno. Y una clase concreta audio player que implementa la interfaz media player, ¿sí? Esta se implementa aquí, por supuesto, ¿sí? Y de alguna forma justamente genera todos los métodos que están aquí, ¿no? En media player, sin ningún problema. Audio Player puede producir archivos de audio en formato MP3 de forma predeterminada. Ese es el formato que puede, en forma determinada, reproducir Audio Player, ¿sí? Entonces, esto reproduce. A través, por supuesto, de esta interfaz. Entonces, normalmente, tenemos otra interfaz Advanced Media Player. Entonces, este es el adaptado, el que quiero adaptar, ¿sí ven? Y las clases concretas que implementan la interfaz Advanced Player. Estas clases pueden reproducir archivos en formato VLC y MP4. Entonces, queremos que Audio Player también reproduzca estos formatos. Pero claro, yo a través de esta interfaz no puedo hacerlo porque son interfaces incompatibles. Entonces, eso me dice aquí, verán, queremos que Audio Player también reproduzca otro formato. Para lograr esto, hemos creado una clase adaptador. Esta es la clase adaptador, ¿sí? Adapter, ¿no? Que implementa la interfaz Media Player. Y aquí, miren, le he puesto con negrillas de esta parte. Y lo que va a hacer es usar objetos de Advanced Media Player para reproducir el formato requerido, este nuevo formato requerido. Entonces voy a tratar de usar objetos y por eso dice usa objetos, ¿sí? De este tipo. Entonces aquí hay una, como nos decía acá arriba, ¿no? Un tema de composición de objetos, cómo voy componiendo. Entonces yo genero una relación de asociación entre estas clases para ir generando esa composición. ¿Ya? Eso ya lo hemos hecho. Vamos a ver que así sucede. Audio Player usa las clases adaptador. Usa esta clase. También, ¿a dónde estoy? Adaptador, a ver, Audio Player usa la clase, el adaptador, pasándole el tipo de audio, miren. Entonces, usa lo de acá, pasándole el tipo de audio que desea, sin conocer la clase real, que puede reproducir el formato deseado. Adapter demo simplemente es el cliente, nuestra clase de demostración utilizado para que el audio player reproduzca varios formatos. Entonces, esto también es importante, miren. Si ven como audio player usa esta clase, pasándole el tipo de audio que desea o el tipo de formato que desea reproducir. Así de sencillo. Entonces, le pasa acá y él es el que se encarga de alguna forma, de traducir este formato. Entonces, ni conoce lo de acá. El que conoce es este. ¿Sí? Entonces, yo les decía, tengo líneas, cuadrados. Entonces, el cuadrado quiere incorporar una nueva texto a su objeto. Entonces, claro, ¿qué hace? No puede acceder a los métodos de esa biblioteca que me da el texto. Entonces, usa un adaptador y le pasa el cuadrado y de alguna forma ese incorpora el texto, el adaptador incorpora el texto al cuadrado y ya le devuelve el objeto de esa forma al cliente. ¿Sí? Lo mismo hace aquí. Entonces, él dice, bueno, quiero reproducir en MP4. Audio Player le dice que necesita MP4. Se encarga de añadir, digámosle aquí, ese formato
para que se reproduzca como un audio normal, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? O incorpora, ¿no?, ese formato. Y el cliente puede usar justamente ese formato. Entonces, esa es la idea del adaptador. Creo que no sé si está claro, no sé si hay preguntas, por favor. ¿Sí? Si estamos con la idea de lo que hace el adaptador y en casos prácticos de la vida real lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, en dispositivos electrónicos tenemos muchos adaptadores. Entonces, muchos ejemplos de adaptador. Eso es exactamente lo que hace este patrón. Entonces, vayamos a tratar de ejemplarizar esto en código. ¿Qué les parece? Vamos hacia allá, ¿no? Entonces, vamos hacia allá. Vamos a tratar de incorporar código. Entonces, vamos a abrir el NetBeans. Primero vamos a hacer un ejemplo en Java. Déjenme cerrarlo todo, ver qué. Y ya les comparto. Con adaptador. Listo, voy a compartir con ustedes para comenzar a generar la ejemplarización. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de crear un nuevo proyecto. Eh, el del tipo que ustedes quieran, puede ser Maven, puede ser Gradle, puede ser aplicación, ¿no? Simplemente crear de tipo que genera normal o el que ustedes quieran, ¿no? Ahí ustedes, el que ustedes escojan, ¿no? Yo le voy a coger Maven, el que generalmente estoy acostumbrado, pero en muchas versiones no tienen Maven, así que tienen que hacerlo con Ant, ¿sí? O el normal, ¿no? Así que el que ustedes escojan. Una Java Application. Voy a hablar de este patrón, entonces le voy a poner este patrón adaptador. Adaptador. ¿Ya? Así le voy a llamar, patrón adaptador. Y bueno, va a crear la parte de los paquetes, ¿no? Voy a crear un nuevo paquete, no lo voy a poner en ese por defecto. Y le voy a poner adaptador. Adaptador media player voy a ponerle, ¿no? Para acordarme de que justamente hablamos de este ejemplo, ¿no? Media player, ¿no? Ya, ahí está. Media, ahí está mal. Media player. Sí, sí, media player. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, en este voy a ir construyendo, este le quito. Bueno, después le quito. No me hago lío. Vamos a ir creando entonces la estructura. ¿Y por dónde vamos a comenzar según mi estructura? Vamos a comenzar por las interfaces, tanto la interfaz target como la interfaz de la nueva biblioteca. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que igual esta es la nueva biblioteca a la que queremos incorporar, esta va a ser la adaptada. Entonces primero vamos a comenzar por las interfaces, para luego pasar a las clases concretas, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos primero a esa parte. Voy a crear una nueva clase, perdón, una nueva interfaz a la que le voy a llamar, eh, no sé, tratemos de cambiarle todo al tema de español, ¿sí? Entonces llamémosle a esta y le voy a decir que esta es la I reproductor multimedia, así le voy a llamar. Reproductor multimedia. Entonces, ahorita estoy creando el target, el reproductor multimedia. Y reproductor multimedia, ¿ya? Sí, le voy a llamar. Le pongo finish y esta es mi primera interfaz a la que voy a
manejar el siguiente método, ¿no? El que me va a permitir, como decía ahí, si vemos a ver, vamos, recordémonos, necesito un play, reproducir, ¿ya? Y acá play, reproducir VLC y reproducir, ya. Muy bien, entonces vamos a crear un método que diga que no devuelva nada, que simplemente se llame reproducir. Este es el que va a reproducir. Y le voy a decir que yo necesito mandarle un string donde va a ir el tipo de audio o el formato, ¿no? Audio, el tipo de audio. Y además de eso necesito el nombre del archivo, ¿ya? Que quiero reproducir. Nombre archivo. Ahí está. Entonces, este es el método que tendrá que implementarse en las subclases normales, digámosle así. ¿Ya? Listo, y eso es todo. Me voy ahora a crear otra interfaz, la interfaz de la interfaz desconocida, de la interfaz avanzada en nuestro caso, ¿no? Entonces voy a crear una Java interfaz a la que le voy a llamar i de interfase y le voy a decir que este es el reproductor multimedia pero avanzado. Reproductor multimedia, lo mismo, reproductor multimedia avanzado. ¿Ya? Así le voy a llamar. ¿Sí? Y reproductor para recordarnos que es una interfaz multimedia avanzado. Entonces, ahí lo que vamos a crear es igual, en cambio, los métodos que permiten implementar las subclases de esa librería desconocida, ¿no? Y ahí tenemos, por supuesto, dos, porque tengo dos subclases, ¿no? Entonces, yo tengo un método que va a permitir reproducir, como nos dice ahí, ¿no? Reproducir VLC, así lo voy a llamar VLC, ¿sí? Que es un tipo de formato. Y bueno, para esto necesito pasarle el parámetro que es el nombre del archivo, ¿no? Un nombre de archivo. Pongámosle aquí nombre, archivo. El field name, ¿no? Que dice ahí. Nombre archivo, ¿ya? Y además de eso, también necesito otro método, en cambio, que me permita reproducir, reproducir. Este va a ser MP4. Y de igual forma, necesito un string que sea nombre de archivo, ¿no? Nombre, archivo. Archivo, ¿ya? Entonces, ambos necesitan el nombre del archivo. Entonces, claro, ¿por qué acá necesito el tipo? Porque de alguna forma voy a tener que pasarle el tipo de que quiero reproducir en este multimedia normal. Entonces, aquí ya tengo concretos, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, ese era el primer paso. Una vez que ya tengo las interfaces, voy a crear de mi estructura los concretos. Primero vamos con la parte de la nueva librería, donde voy a tener las subclases VLC y MP4 que tienen que implementarse acá arriba. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a crear las clases concretas. Voy primero con la nueva clase, una Java class a la que le voy a llamar tanto para todo lo que es Advanced Player es esto, ¿no? Entonces le voy a llamar reproductor. Reproductor, este es VLC. Reproductor VLC. ¿Sí? Así lo voy a llamar. Y lo que quiero hacer referencia a este es que tiene que implementarse en la interfaz de avanzado, ¿no? Entonces esa es la idea. Entonces le voy a decir que se implement en iReproductor multimedia avanzado. ¿Sí? Ya, ahí está.
Entonces me pide que implemente los métodos abstractos. Voy a implementar tanto reproducir VLC como reproducir MP4, pero como este es el reproductor de VLC, el que voy a hacerlo, el que me interesa es este. ¿Sí? Entonces, como no devuelve nada, pues le voy a decir simplemente que genere un resultado de impresión en pantalla, ¿no? Esa es la idea. Entonces ahí le digo, no sé, ¿qué podemos decirle? Reproducción de archivo VLC. Reproducción de archivo VLC. ¿Sí? Así le voy a decir. Y le digo que me saque el nombre. ¿Ya? Nombre dos puntos. Le concateno con la variable nombre de archivo. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Ya? Absolutamente nada, ¿no? Entonces, igual, lo único que voy a hacer es que no implemente nada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que haría, ¿no? Nada, en todo caso, pongamos eh, un comentario. Sabemos que esto no hace nada porque lo único que queremos aquí es implementar esto. ¿Sí? Y eso es todo. Voy a copiar estos dos para poder tenerlo de forma rápida en el siguiente, ¿no? Ya tengo el reproductor VLC. Miren, esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Play y Play VLC y Play MP4, los dos métodos. ¿Sí? Entonces ahora aquí me voy acá. Voy a crear una nueva clase. Me van diciendo si no estamos hasta ahí, ¿no? Ya tengo el reproductor MC, le voy a llamar reproductor MP4. Reproductor MP4. ¿Ya? Así le voy a llamar, reproductor MP4. Reproductor MP4. Así está bien escrito. Entonces voy a hacer lo mismo, ¿no? Que se implemente en i reproductor multimedia avanzado. Y voy a copiar voy a pegar, perdón, lo que copié ayer, hace un momento, perdón. Voy a copiar esta línea y voy a pegarle acá, ¿no? Porque ahora es al revés. Entonces, aquí voy a construir el reproductor MP4, ¿sí? Y aquí es donde voy a decirle, y este en cambio acá arriba. ¿Ah? Así resulta, ¿no? Entonces, aquí le voy a decir en cambio reproduciendo archivo MP4. Y lo anexo con el nombre. ¿Ya? Ahí está. Nada más. Entonces, bueno, y ahí todos los métodos que yo quiera, ¿no? Implementar. Entonces, ya está esta parte. Esto. Y esta interfaz. Estas dos son incompatibles. Entonces, voy a crear primero la implementación de Audio Player, que es la clase compatible con Media Player, para luego pasar al adaptador. ¿Sí? Entonces, vamos a crear justamente en el paso 3 la clase adaptador. ¿Sí? Bueno, primero, bueno, cualquiera el orden, ¿no? También puede ser ahorita el adaptador o podemos hacerle Media Player. Vamos primero por Media Player. Así que voy a crear eh, la clase que implementa la interfaz Media Player, ¿no? Esa clase que implementa la interfaz Media Player. Así que me voy a Java Class, ¿sí? Y voy a hacer esa clase que implementa la clase, la interfaz Media Player. Entonces le voy a llamar simplemente reproductor audio. ¿Sí? Así. Es un reproductor de audio, nada más normal. Reproductor audio. ¿Sí? Esa es la clase que vamos a ir creando. Y claro, lo que le voy a decir es que esta se implementa en i reproductor multimedia, no en avanzado, recuerden.
Y me dice que aquí voy a incorporar los métodos abstractos. Entonces, solo tengo un método que es reproducir, ¿sí? Entonces voy a ir justamente construyendo ese método, el reproducir. Entonces tenemos el tipo de audio y el nombre del archivo como parámetros, ¿ya? Entonces, aquí la parte que identifica o que es muy importante es identificar lo que o incorporar el soporte para reproducir archivos MP3, ¿no? Entonces, comentemos esa parte. Por una parte voy a tener el soporte, incor- este soporte incorpora, ¿sí? Para reproducir archivos. Primero hagamos esta parte, ¿no? Archivos de música, pongámosle así, MP3. Entonces, primero voy a hacer esa parte, ¿sí? Porque justamente eso es lo que hace referencia al reproducir. Entonces, entonces yo tengo que decirle, ¿no? Un condicional rapidísimo. Y decirle if si tipo de audio, el que manda el cliente, ¿sí? Recuerden, este es el que trabaja con el cliente. Y me dice si el tipo de audio, y trabajemos con el equals que permite comparar sí, objetos y sabemos que de hecho el string también es un tipo de objeto. Entonces, pero pongámosle equals ignore case para que independientemente de las mayúsculas o minúsculas, ¿sí? Entonces, digámosle si el tipo que mandes de MP3, así pongámosle, ¿ya? Muy bien. Entonces, si es MP3, entonces este es el que se encarga de crear los objetos de ese tipo. Así de sencillo, ¿sí? Para producir MP3, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de MP3, ya sabemos que este es el que incorpora ese tipo de videos, así que este es el que va a decir simplemente o simular esa reproducción. Entonces voy a decir reproduciendo archivos MP3, así como los otros reproductores, porque este es por defecto debe hacer eso, reproduciendo o reproducción más bien, así lo pusimos, reproducción de archivos, sí, MP3, ¿ya? Punto, le pongo el nombre del archivo y le concateno con el nombre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí, perdón, más afuera, ¿no? Entonces aquí sin nombre archivo, ¿ya? Entonces este es, porque este es lo que hace este reproductor, así como hace el de VLC, ¿no? Y el MP4. Entonces, claro, siempre y cuando esté, o sea, entonces este es el que adaptan, miren. Y esta es la parte de adaptación, ¿no? Entonces, esta es la parte que importante, el método que permite ese, esa petición específica, ¿sí? Adaptador, pongámosle así, reproductor. Esta parte es el reproductor, ¿sí? Adaptador reproductor que proporciona. Esta parte es importante mencionarlo. El soporte para reproducir, digámosle así, otros formatos. Otros formatos de archivo. ¿Ya? Mandémosle esto acá abajo. Entonces, miren, eso es lo que haría esta parte. Y esta es la parte esencial del adaptador. ¿Sí ven? Entonces, claro, este sería la parte del else, de lo de acá arriba, ¿sí? Y me permitiría ir poniendo. Sin embargo, yo tengo dos caminos, así que trabajemos con else if. ¿Sí? Entonces, digámosle así, else if y abro y cierro paréntesis.
porque tengo dos caminos, ¿no? Entonces yo le voy a decir que tipo de audio, si tipo de audio, y lo mismo es equals, ignore case, ¿sí? Le digo si es VLC, ¿sí? Ah, este sería así, donde tengo, déjenme. O tipo de audio, punto equals, ignore case, y le ponemos en cambio, este es MP4, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí le estamos diciendo. Si es el uno o el otro, le vamos a decir adaptador, ¿cómo se llamaba? Ah, no, pero aún no le creo, ¿no? Bueno, pongámosle aquí y lo creamos, no hay ningún problema. Entonces, miren, este es el que llama al adaptador, ¿sí? Porque el adaptador es el que se va a encargar de reproducir. Entonces, este tiene que llamar al adaptador. Entonces, vamos a decirle adaptador, ¿sí? Reproductor, pongamos. Así para llamarle allá, ¿no? Adaptador reproductor, ¿ya? Y le voy a decir que este justamente cree un objeto de esa clase que todavía no tenemos, pero ya lo vamos a crear. Me va a salir, ¿sí? Un mensaje de error y mandamos el tipo de audio. Le mandamos de aquí al adaptador, miren. Entonces estamos creando un objeto para, ¿sí? Poder instanciar esa clase y todo lo que tiene esa clase se guarde aquí. Como se guarda en este objeto, ahora sí puedo utilizar los métodos que adapta justamente ese, ese adaptador. Así de sencillo. Entonces, aquí es donde yo identifico ese objeto. Miren, entonces voy a adaptador, play, menos, adaptador, reproductor, así lo llamamos. Sí. Ah, a ver, pero espérense un ratito. Creo el objeto. Sí, bueno, adaptador, copiémosle reproductor. Le voy a decir punto, no me va a reconocer. Regresemos más bien a construir esto, ¿no? Porque si no, no vamos a poder, no nos vamos a poder dar cuenta. ¿Sí? Entonces, miren, la idea es aquí que si el tipo de audio es VLC, este incorpore o llame al objeto, a un objeto, miren, desde el adaptador. Y el adaptador es el que se encarga justamente de comunicarse con los objetos de la clase avanzada, ¿no? En este caso del media player. Le vamos a dejar hasta ahí para luego regresar más bien. Le voy a copiar esto, ¿sí? Dejémosle ahí y creemos esa clase para no confundirnos. Entonces voy a crear la clase adaptadora, que es la clase, yo diría, fundamental de este paso, ¿no? Entonces voy a crear una clase que se le llame, le voy a llamar adaptador, ¿sí? Así lo voy a hacer, adaptador, está mal escrito, adaptador, llamémosle así, y llamémosle reproductor, reproductor, ¿sí? El adaptador de la reproducción o adaptador reproductor, como quieran llamarle. Ese hagámosle primero, si no, nos vamos a confundir allá. O no, no nos reconoce vamos a escribir mal, más bien esto, ¿no? Entonces, este adaptador reproductor, como nos dimos cuenta, tiene que implementar, ¿sí? Si nos vamos acá, tiene que implementarse en este media player. Eso primero, ¿no? En el reproductor multimedia. ¿Sí? Tanto este como este. Entonces voy a decir que simplemente y luego hacer esta parte de usar, que use un objeto de acá. Esa es la parte fundamental. Entonces vayamos a esta parte, si no, estamos en desorden. Entonces, implement y reproductor multimedia, ¿sí? Ese es donde se... Y claro, voy a
a incorporar los métodos abstractos. Entonces tengo un método reproducir, ¿ya? Pero antes de eso eh, voy a crear justamente el objeto, ¿no? A pasarle el objeto que nos dice ahí. Entonces, que es del tipo avanzado. Entonces voy a decir a llamarle al objeto del avanzado, miren, ¿sí? Voy a llamarle un objeto de ese tipo, ¿sí? Entonces, a ese objeto o a ese atributo que viene a ser un objeto, eso es lo que me dice, paso un objeto. Entonces, esto ya hemos ido haciendo, ¿no? Le voy a llamar, ¿qué nombre le llamaré? Reproductor de música avanzada o reproductor, música, pongámosle así, música avanzada. Este es el atributo. Entonces, miren, esto es lo que nos dice en la parte de las relaciones, ¿no? De usar, ¿sí? Miren, que implementa la interfaz media player y usa un avance, no, este es del de abajo. ¿Dónde estoy? Avance media adapta a las clases. ¿Dónde está el adaptador? Tenemos avance, adapte. eh, algo que también queremos. Sí, este mismo, aquí está, el adaptador justo, que implementa la interfaz Media Player y usa un objeto Advanced Media Player. ¿Sí ven? Usa un objeto. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Usando un objeto de ese tipo de reproductor multimedia avanzado. Entonces, que viene a considerarse como un atributo de esta clase, ¿no? Que a la final es un objeto. Entonces, esta es la parte importante. ¿Sí? Crear o manejar el tema de objetos. Cuando le tenemos el tema de herencia, en cambio, ahí hay que hacer una instanciación de las clases para poder acceder a esos atributos o métodos, ¿no? Entonces, aquí en cambio estamos usando ya directamente un objeto de ese tipo, sin necesidad de instanciar, ¿sí? Así de sencillo, y eso es lo que permite justamente las interfaces, ¿sí ven? ¿Ya? Ahora sí construyamos este método. Entonces, ya tengo el objeto de ese tipo, ¿sí? Entonces voy a hablar eh, de este reproducir, ¿sí? Sin embargo, también necesito otro método que me permita adaptar justamente para llamar al reproducir. Pero bueno, hagámosle el reproducir primero. A ver, ¿cómo sería? Hagámosle primero el otro, si no, dejémosle este ahí primero. Hagámosle el método adaptador. Miren, aquí hay dos cosas, ¿no? Y ustedes tienen que fijarse en esto. ¿Sí ven? El método reproducir, que se implementa de acá, pero también es el método que adapta, y ese es el importante, ¿sí? Y bueno, también el reproducir, pero ¿por qué? Porque tiene que reproducir al final el, el, los MP3 también, ¿no? Sí, esa es la idea, pero este adaptador es el que me va a permitir adaptar justamente esto con esto, este método. Y a ese es el que vamos. Hagamos primero ese antes de hacer el reproducir. Entonces yo voy a tener aquí en, en este, en este método en el adaptador reproductor, ¿sí? Una vez que llamo voy a tener un método, le voy a llamar public, llamémosle adaptador eh, reproductor. Adaptador reproductor. Reproductor. ¿Sí? Así llamémosle. Y claro, de este adaptador reproductor necesito el tipo, ¿no? String, digámosle que es de tipo string y necesito el tipo de audio. ¿Ya? Sí, entonces miren, estamos haciendo esta parte. Ay, esto es otro. Sí, sí. El media adapter, ¿no? El adaptador. Entonces, sí, pero este pongámosle con minúsculas porque es... Ah, no, perdón, estoy construyendo
el constructor y ahí le voy a hacer que se adapte. El adaptador reproductor. Entonces, creo el constructor para que me permita hacer esa adaptación. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces, aquí es lo que estamos haciendo referencia a eso. Entonces, aquí es donde yo adapto y hago que se reproduzca en el otro método. Entonces, ese es el orden, ¿no? Igual, algo parecido a lo que queríamos hacer allá, pero de forma, aquí es el que se encarga de esa traducción. Entonces, aquí digámosle algo así mismo, ¿no? Tipo de audio que mandamos, ¿sí? Le decimos, si tipo de audio punto equals, ignore case, ¿sí? Le vamos a decir si es VLC, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer este adaptador reproductor? Que se implementen y reproductor multimedia, la idea es que reproduzca música avanzada. Entonces, un objeto, reproductor música avanzada. Entonces, ahí ocupo el objeto, ¿sí ven? Y le digo, en este objeto, lo que tengo es que justamente crear un objeto del tipo VLC. Entonces, new reproductor VLC. No se puso. Escribámosle reproductor VLC. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí ven? Caso contrario, un else, por si acaso, ¿no? Vaya a mandar otro. Pongámosle un else if. Si tipo de audio, punto equals, ignore case, en cambio este es MP4, este es el que se encarga. Casi hago, lo que pasa es que hace un momento casi hago en el cliente esto, ¿no? Ya me acordé que aquí es donde justamente, si ven, uso un objeto y aquí le digo de qué tipo debe ser ese objeto. Así de sencillo. Entonces, reproductor, reproductor MP4. ¿Ya? Este es. Reproductor MP4. ¿Sí? Entonces, miren, este es la lógica, ¿no? Esta es la base. Entonces, estoy utilizando un objeto del avanzado y este atributo me va a permitir reproducir, ¿sí? Justamente en este otro método, donde tengo el tipo de audio y el nombre del archivo. ¿Ah? Entonces, como tanto, miren, si yo me voy al reproductor audio, pues este hace el normal, ¿sí? ¿No es cierto? Y tiene que incorporarse ambas cosas. Entonces, pero yo aquí es donde justamente adapto y luego le llamaría acá en el otro para poder reproducir esta parte, ¿no? Entonces, pero como este también tiene que reproducir, ¿sí? Ya hacer la reproducción, porque esto es lo que estoy primero construyendo los objetos del tipo que quiere el cliente. ¿Sí ven? Entonces, aquí es algo parecido. Le voy a decir en cambio, si if, ¿sí? Si otra vez, tipo de audio, punto equals ignore case, otra vez para que sea, le digo si es VLC, ¿ya? Le voy a, ahí así, reproductor música. Entonces aquí, mire, llamo al objeto que crea acá arriba, al, al reproductor avanzado, ¿no? Que lo crea acá arriba, reproductor música avanzada. Entonces, dependiendo del tipo que haya creado acá, en este adaptador, aquí llamo al reproducir. ¿Sí? En este caso, el primero es VLC. ¿Sí? Entonces, y se va el nombre del archivo. ¿Ya? Entonces, viene acá al VLC, mando el nombre del archivo y va a salir esta información. ¿Sí? Así de sencillo. Eso es lo que hace este adaptador reproductor. Claro, pero primero tiene que adaptar. ¿Y cómo se adapta? Creando un objeto
del tipo que necesita. Pero para poder adaptarlo paso un objeto del tipo adaptador. ¿Sí ven? Del tipo, perdón, música avanzada. ¿Ya? Entonces, listo, hagamos lo mismo, un por si acaso, el if y exactamente lo mismo, ¿no? Voy a copiar esto para no demorarme. ¿Sí? Abro y cierro. El if tipo de audio. ¿Qué pasó? El C. Ya, ahí sí. Entonces, aquí lo único que va a cambiar es que a este reproductor de música avanzada voy a llamar el punto reproducir MP4. Y se ve el nombre del archivo. ¿Sí? Esto es lo que hace el adaptador. Llama a un objeto de esa biblioteca que no es accesible, que es diferente, ¿sí? Y dependiendo de lo que el usuario quiere, ¿sí? Porque claro, si fuera solo, como en el caso de allá, solo agregarle texto, pues no tendría que hacer este condicional. Simplemente creo el objeto y le digo que se sea de ese tipo, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Aquí no estoy instanciando clases y ven que estoy llamando a objetos de manera directa, que es una cosa diferente de lo que estoy haciendo. Entonces llamo un objeto y le digo el objeto de qué tipo debe ser. Ahí creo entonces instancio la clase. Como ya tengo el tipo que quiero, entonces ahí, dependiendo igual, llamo a uno de sus métodos. ¿Sí? Listo. Ahora sí, regreso al, al reproductor de audio. Ponlo acá para tener en orden. Entonces, ahora sí, regreso al reproductor de audio. Entonces, el reproductor de audio también la idea es que pueda reproducir tanto MP3 como MP4 y VLC. Pero MP3 sí puede y por eso lo hemos hecho aquí. Pero aquí lo que tiene que hacer es llamar al adaptador para que me proporcione esa reproducción. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que intentábamos hacer acá. Entonces, bueno, yo le digo, si lo que mando como tipo de audio es VLC o MP4, ¿sí? Ahora sí voy a llamar a este de acá, ¿sí? A este adaptador reproductor. Mire, ¿sí? A este que de hecho que cuando le llame estoy convocando al constructor, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea. Entonces, creo una variable de tipo objeto que le llame adaptador reproductor y que diga, ¿sí? Adaptador reproductor sea igual a new adaptador reproductor. ¿Ya? Y le voy a decir que le mande el tipo de audio, por supuesto. Ahora sí, a este llamémosle, no, pero ¿cómo le llamé? ¿Ya? Correcto. Sí, sí está bien. Ay, pero este es mayúscula. No, pues este es el nombre del juguete. ¿Y por qué no? ¿Qué dice? A pesar que no es necesario. Está mal escrito, Inge. Sí, está mal escrito. Esa es la idea. Ada- Ahí sí. Pero no, a ver. Le falta el Mm, nombre, Inge. el nombre, pero a ver, le podría hacer directamente con. Bueno, quería verle si vale como objeto. Ah, 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 espérense un ratito. Espérense un ratito. Me falta. Igual, miren, si nos vamos al diagrama, ya me estoy acordando. Si nos damos al diagrama, dice usa un objeto de aquí también, ¿no es cierto? Sí, usa. Entonces, si uso un objeto, tengo que crear lo mismo que hice allá. Entonces, lo mismo que hice allá. Entonces, le voy a decir que necesito para poderme comunicar con el adaptador, si no, no va a poderme comunicar. Un adaptador reproductor y aquí le voy a decir que el nombre que necesito se va a llamar adaptador reproductor. Adaptador
Entonces estoy trabajando con objetos, no directamente con las instanciaciones de la clase. Esa es un poco la idea, que es lo diferente, ¿no? Adaptador, reproductor. A eso es lo que decía, ¿no? Eso me faltaba. Por eso no lo reconoce. Entonces, si ven esa relación de asociación que tenemos acá, y de alguna forma se va generando una composición de componer esta clase con objetos, ¿sí? De esta otra clase. Con objetos, lo mismo pasa aquí, componer esta con objetos de esta otra clase. Que estos dos objetos implementan los métodos a través de esta interfaz, pues sí, ya, ahí sí, ¿no? Entonces creo esto que es un objeto de este tipo, le digo de qué tipo es este objeto, en este caso le mando el tipo de audio, ¿sí? Para poder reproducir. Y claro, miren, al llamarle a new adaptador reproductor, lo que estoy llamando es este constructor. Y como le mando el tipo de audio, entonces ahí me dice, bueno, crea un reproductor de este o un reproductor de este otro. ¿Sí? Eso es lo que hace. Y al mismo tiempo el adaptador reproductor ahora sí puede acceder, acceder a esos métodos que eran incompatibles para este media player de solamente MP3. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo acceder a todos esos, ¿no? Entonces miren, yo voy a acceder a un método reproducir que tienen, ¿sí? Esos métodos, donde le mando el tipo de audio y le mando el nombre del archivo. Entonces miren, ¿ya? Pero eso le hace el adaptador. ¿Ven? Y ese es el que reproduce. Entonces el adaptador, miren cómo se encarga de adaptarse. Este reproductor audio no trabaja directamente con el avanzado y el otro, ¿no? Sino con cuál, con el adaptador, ¿sí ven? ¿Sí? Entonces mando el tipo de audio y mando el nombre del archivo. Entonces este trabaja con el adaptador. ¿Ya ven? Ahí está. Para estos dos tipos de. Y el adaptador es el que se encarga primero de crear los objetos de ese tipo. Entonces miren cómo va estructurando digámosles, objetos más complejos para poder acceder a estructuras justamente que no son accesibles. Y esa es la idea. ¿Ya? Y eso es todo. Entonces mando el tipo de audio y mando el nombre del archivo. Entonces el adaptador dice, bueno, ¿qué vas a reproducir? Ah, si mandaste VLC, que es el tipo del archivo, vas a reproducir música avanzada VLC. ¿Ya? Miren, entonces ahí, esa es un poco la idea, ¿no? De este adaptador. Entonces, este que es el reproductor de audio normal no trabaja directamente con el avanzado porque no tiene acceso. Entonces, llama a crea un adaptador que llame a un objeto de esa biblioteca que no es compatible. Y este es el que se encarga de poder accederlo, creando un objeto de esa biblioteca, instanciando las clases de esa biblioteca para crear un objeto del tipo de esas clases, ¿sí? Y de alguna forma, ahora sí, en un método le dice, bueno, ¿qué petición quieres? ¿Quieres reproducir VLC? Entonces, ahora sí, este adaptador se encarga de llamar a esos métodos de esa biblioteca incompatible, de esa clase incompatible, ¿sí ven? Entonces, vamos ya a la parte final, que sería la parte del cliente, ¿no? Bueno, aquí también, por si acaso, en este sí pongamos. ¿Qué pasaría si el cliente me manda eh, un tipo de audio que no es compatible, ¿no? Eso sí pongámosle aquí, en este, porque este es el que trabaja directamente con el cliente. Entonces yo le voy a poner multimedia, no válido, no sé, no compatible. Entonces no válido y le digo que bueno, también me imprima el, el tipo de audio que mandó para que de pronto lo ponga y lo concatene con un que diga formato no soporta. Formato no soporta. ¿Ya? Algo así. Para que me salga el tipo de y diga que es no soportado. Aquí sí pongamos, porque si no,
eso no voy a poder manejarlo. ¿Sí? Y no entra ninguno de estos cuando yo mande, entonces ya con eso ya acá no es necesario, perdón, aquí. ¿Sí? Porque de entrada ya no entra ninguno de estos, entonces ya sale solo el mensaje y ya no es necesario. ¿Sí? Vamos ahora sí con la parte del cliente y necesito justamente hacer el demo, ¿no? El, el cliente. Entonces, creemos un main class, ¿ya? Y le voy a llamar demo adaptador o program adaptador, como sea, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí es donde vamos a trabajar el cliente directamente con, como dice la estructura, ¿no? Con el audio player. Y tiene igual, en el tema de las clases, esta relación de asociación que va a permitir que se vayan componiendo los objetos. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un objeto que se llame reproductor audio, que es el que reproductor audio, reproductor audio, ahí está. Entonces le voy a decir reproductor audio, reproductor audio, ¿ya? Y le voy a crear la instanciación, ¿no? Ahora sí, porque esto no se implementa a través de interfaces, nada. Entonces ahí sí necesito crear un objeto en esta variable, instanciar la clase. ¿Si ven la diferencia? Esa es la diferencia de lo que hacíamos hace un momento. Entonces, como yo trabajo con interfaces, puedo acceder a los objetos directamente. Aquí no, entonces, bueno. Entonces, este principal trabaja con el reproductor de audio y ese a su vez trabaja con el adaptador. Esa es la idea. Listo, entonces ya tengo esto. Voy a ir llamando a reproducir, ¿no? Entonces voy a llamar a reproductor audio y le voy a decir que necesito primero, por ejemplo, reproducir y le voy a mandar que La de lanzar necesito... nulo, ¿no? ¿Qué pasó? Que Dije, necesito... Dígame, puede agregarme todo a la clase reproducir, por favor. ¿en reproductor audio? Sí, Ya, ahí está. A ver, les dejo ahí para que vean un ratito antes de pasar a... Entonces aquí miren lo diferente, ¿no? Cuando yo trabajo, como esto se implementa en una interfaz, puedo llamar al objeto, a los objetos que son implementados a través justamente de esta interfaz. Entonces, miren, yo llamo a un adaptador, ¿no? Y trabajo con ese objeto y le digo a ese objeto de qué tipo debe ser, sí, que ya, gracias, ya. ¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces vengo acá y aquí como no tengo una interfaz ni tampoco es herencia de nada, entonces ahí sí necesito crear el objeto en una variable, ¿sí? Asignar, entonces le digo, bueno, ahora de esa variable que es reproductor audio, le voy a llamar a reproducir. Entonces, si ustedes se fijan en reproductor audio, tengo reproducir, que es la única método que tengo, y ese depende. Entonces, tengo que mandarle si es MP3, VLC o MP4. ¿Sí? Entonces, bueno, le digo, el primero es MP3, ¿sí? Y el nombre del archivo, nada más para simular, le voy a decir que se llama una canción que nos gusta mucho, ¿no? Despacito. Este es en formato MP3, por ejemplo, pongámosle así. ¿Ya? ¿Sí ven? Entonces, con eso voy a reproducir MP3. Voy a llamarle a otra en cambio que sea MP4. Y este tipo de audio que se va a reproducir sea, no sé, la bicicleta MP4. ¿Sí? Otro más. Pongámosle unos dos más. Un VLC
Este, en cambio, le vamos a decir que es una canción Hawái. ¿Sí? Bueno, es con acento, ¿no? Hawái. Punto. Esta pongámosle que es VLC. Para que salga así el mensaje, ¿no? Que simule esa parte. Y vamos con la última, que diga uno que no existe. Pongámosle un tipo AVI. No sé, se me ocurre. ¿Ya? Entonces, miren, llamo al método reproducir, donde mando el tipo de audio y el nombre del archivo. Entonces, ahí está, ¿no? Lo último. Entonces, miren, el cliente va a tener directamente o puede acceder a que se vayan dibujando justamente las figuras normales, pero también tiene las figuras que utilizan otras bibliotecas incompatibles. Entonces, aquí es lo mismo. Reproduce el normal, pero además de eso reproduce las incompatibles. Pero para reproducir esas incompatibles tiene que llamar al adaptador. Y el adaptador es el que se encarga de llamar a un objeto de esa biblioteca que es incompatible. Y además decirle, bueno, si hay varios objetos de esa biblioteca o de esa interfaz incompatible, decirle qué objeto quiere de ellos. ¿Sí ven? Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Voy a correr, esperemos que no nos salga ningún error y luego resumimos lo que hemos hecho. Ahí está, miren, reproduciendo archivos MP3, nombre despacito. Reproduciendo archivos VLC, nombre Hawaii VLC. Multimedia no válido, ¿sí ven? AVI formato no soportado, algo está, ¿no? AVI, bueno, aquí hay que darle un espacio, ¿sí ven? Entonces, y eso es todo. Ahí está. Sin embargo, MP3 VLC, ¿y por qué me falta otro? Este MP4 no se está produciendo, ¿sí ven? ¿Sí ven? En mío algo falló y es porque de pronto no lo mandamos bien. Algo, ¿no? Está MP3 y VLC. Ay, veamos qué pasó. MP3 y VLC. MP4. ¿Ya? Veamos acá. Hawaii MP4, VLC MP4. Le mando el tipo de audio. ¿Ya? Entonces aquí está bien, MP4. Aquí mando MP4. Veamos si no está aquí mal. Ah, aquí está mal, ¿sí ven? Aquí me equivoqué. MP4. ¿Ya? Aquí hay un error. Aquí también PM4, MP4. ¿Ya? Ese era mi error, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. Eso sí, el NOR case lo que hace es mayúsculas o minúsculas, pero en cambio si está mal escrito, ya ahí sí ya no vale. Ahí sí ya me salió. ¿Sí ven? Entonces tengo que ese reproductor ahora ya puede reproducir MP3 y también puede reproducir los otros, MP4 y VLC. Y si hay formatos no válidos, pues como el AVI ya no puede, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, eso es todo, miren. Esto pongámosle un pequeño espacio aquí para que salga mejor. Sí, ahí sí, ¿no? Formato no soportado. Multimedia no válido. AVI no soportado, como sea. AVI formato no soportado. Miren, ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo yo adapto esto? ¿Cómo funciona el adaptador? Esta es la parte esencial.
Entonces, tratar de entenderle desde ese punto de vista a este adaptador, ¿no? Lo que hace es justamente tratar de crear objetos o llamar a los objetos sobre los que no es compatible la otra librería. Entonces, estoy llamando ese objeto, ¿sí ven? Que se implementan en esta interfaz. Puede ser que no sea una interfaz, puede ser que sea como es una clase abstracta. Entonces, sí, en el tema de herencia ya, ¿no? Entonces, le llamo igual a esa clase. ¿Sí? Entonces, bueno, eso hay que tener presente. ¿Preguntas? No sé si hay preguntas. Ya, entonces vayan terminando la implementación, me avisan si necesitan, ¿cómo es? Que se les muestre alguna otra parte de esto.
Disculpe, Inge, Dígame. una pregunta. ¿Por qué, o sea, no le crea una clase reproductor MP3 y le manda solo directo el mensaje? A ver, déjame ver. Espérame un O sea, ratito. es que No les... Espérame un ratito, espérame un ratito. Tengo otra cosa. Eh, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Baja el volumen, ya. A ver, ahora sí la escucho. No, no le entendí la pregunta, por favor. o sea, ¿por qué no le crea una clase reproductor MP3 y, o sea, en el reproductor audio solo le manda el mensaje directo reproducción de archivos MP3? Usted me dice aquí, que en la implementación, le vuelvo a compartir, no, perdón. No sé si esa es la pregunta de lo que yo le entendí. En la estructura, aquí me dice usted, cree una clase que diga MP3, así como estas clases. O sea, estaba preguntando por qué no le crea. Solo le manda directo. Es que lo que pasa es que esta es la clase que reproduce los audios que se implementan acá. La idea es que esta también pueda reproducir estos otros formatos. Pero claro, esta solo implementa play de acá, ¿ok? Play, reproducir. No implementa play, o esta interfaz no implementa play VLC ni play MP4. Entonces, estas dos son incompatibles, estas dos interfaces. Es decir, aquí yo no puedo poner play MP4, digámosle así. Por ende, aquí no podré construir esa reproducción. No sé si su pregunta es que yo tenga una subclase que se llame MP3 y haga que esa se reproduzca aquí en Audio Player. No sé si esa es la Sí, o sea, pregunta suya. Algo así, no sé. Que yo tenga otra clase aquí y esa clase sea así como, eh, no sé si algo así, ¿no? MP3 Player. No sé si esa sea la pregunta. sí, o ¿Ya? sea, Y esta, a su vez, se reproduzca acá. No, miren, porque yo puedo tener, no sé, acá, eh, la idea es que cualquiera de las subclases que se implementen aquí en Media Player puedan reproducirse directamente, puedan ser un reproducir, ¿sí? Porque son de alguna forma formatos, perdón, formatos que sí se pueden reproducir. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, no sé, de la misma forma que lo dije acá, yo puedo tener aquí otra clase, llamémosle, no sé, eh, MP3, llamémosle, eh, ¿cómo es? Un formato, ¿cómo es? ¿Cómo es? Windows Media Player, ¿ya? Un formato de ese tipo. Entonces, si yo puedo, o si esta clase, ¿sí? También se implementa acá, significa que también tiene el método play, el método reproducir. Entonces, todas estas clases que estén aquí, no hay ningún problema porque se van a reproducir a través de esta interfaz. Implementan, claro, pero pueden reproducir justamente porque ambas o todas están en esta interfaz. Lo que resulta es que estas de acá no se van a poder implementar acá. Entonces, esta es como que aquí tuviera justamente una que diga MP3. ¿Sí? Esta es la de MP3 y esa me sirven exclusivamente para MP3. Pero yo quiero que MP3 permita o esta también permita reproducir estas de acá. Ahora, esta reproducirá WMP, que le dejo así. Pero si quiero que también reproduzca esta WMP, también reproduzca VLC Player, pues de alguna forma tendré también que incorporar o hacer que este también use esta de acá. ¿Sí? No sé si se me entendió acá. Es como los cuadrados, ¿no? Es como la parte de acá, miren. No sé si se me entendió esa parte.
Entonces, si yo quiero, entonces WMP, este formato va a ser reproducido normalmente a través de interfaz. Si quiero que aquí esta clase también reproduzca o añada algo a esta clase, pues, además de WMP, reproduzca VLC Player y MP4, entonces hago que esta use el adaptador. Me permite adaptar esto acá. No sé si eso está claro. Entonces, miren cómo funciona la parte del adaptador, ¿no? Miren, aquí está la parte del adaptador y ese es el key del asunto. Esto no va a cambiar, nada más. Aquí es VLC y MP4, miren. Entonces, como yo les decía, si creo otra clase, WMP4, y en esa clase también quiero que se reproduzca VLC y MP4, llamo este adaptador, nada más. Y esa otra nueva clase va a reproducir Windows Media Player, también va a tener VLC y MP4. No sé si se entendió. No sé si es esa su pregunta. ¿Ven? Entonces, no sé si ese es lo que usted quería saber. Entonces, yo les digo acá en este ejemplo, ¿no? Miren, en este ejemplo. Entonces, aquí tenemos líneas, como nos dice aquí, ¿no? Tenemos líneas, polígonos. Yo puedo tener una clase también aquí, miren. ¿Ah? Una clase que diga, yo qué sé, cuadrados. ¿Sí? Cuadrado. Entonces, claro, cuadrado se puede dibujar a través de forma, porque esta es una interfaz. Y puedo construir la caja y crear, manipular el objeto. Los mismos métodos. Ningún problema. Pero de un cuadrado. Claro que será los bordes y la creación será de manera diferente a la línea. Eso sí. Pero ¿qué pasaría si este cuadrado, yo quiero incorporarle mi texto? Tengo por acá un rectángulo. Otra clase tiene estos dos métodos, bounding box y crean manipulate. ¿Okay? Entonces, normalmente yo diría que este dibujo un cuadrado y bueno, puedo manipular el cuadrado. Hice un rectángulo y puedo manipular el rectángulo. Le color, bordes, me imagino que es eso. Pero ¿qué pasaría si yo quiero incorporar texto? Y ese texto lo tengo en una clase que tiene librerías. Si a la línea yo quiero incorporar texto, justamente le digo que use este adaptador. ¿Ven? Que use ese adaptador. Digámosle que este es el adaptador. Si quiero que el cuadrado también utilice texto, entonces le digo, entonces, usa el adaptador para que puedas acceder al método que incorpora texto a la figura. Y quiero que el rectángulo tenga texto, le digo, bueno, entonces, por favor, usa el adaptador, es el que le permite acceder al método que permite poner texto a las figuras. ¿Sí? No sé si ahí se entendió, por favor. ¿No? Entonces, si ven, yo puedo ir incorporando más subclases, ir utilizando el adaptador para que se incorpore con esa interfaz que es de alguna forma no accesible directamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso hace referencia el adaptador. Entonces, todos estos se adaptan a este de forma original, o no se adaptan a este. Entonces, es como que aquí, ¿no? Tengo generalmente los Samsung, no sé, bueno, los Huawei son otro tipo, pero vamos a suponer, los Samsung, yo que sé, un Huawei, y todos pueden pegarse con este cargador. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Qué pasaría si tengo yo que sé, otra marca? Entonces, no puedo acceder a la energía este es el de energía, ¿no? El que me da corriente. Entonces, no puedo adaptarme a esto, no puedo tomar energía. No puedo a través de este adaptador. Entonces, de este adaptador inicial. Entonces, me llamo a un convertidor, a un adaptador, digámoslo así, y a través de ese y puedo acceder a la energía. ¿Okay? Entonces, miren, un poco la idea fundamental es esa, ¿no? Entonces, creo que la parte de las gráficas que nos define aquí es
algo muy, muy ejemplarizador para ir definiendo esta parte. ¿Ya? No sé si haya preguntas o otras preguntas. Entonces, ese audio player es originalmente MP3, pero vuelvo a insistir, puedo tener otra clase, ¿no? Y varias clases. Si esas clases quieren incorporar también este tipo de formatos, tendrán que venir al adaptador y decirle, tráeme también esa clase que no puedo acceder, no puedo cambiar el código. Es una librería, entonces quiero utilizar, pero los métodos de esa librería. Entonces, vamos de esa manera. ¿Ya? ¿Preguntas? Preguntas. Ya, déjenme ver una situación que quiero. La tarea es justamente de este patrón adaptador, ¿no? ¿Cuál es la ejemplarización? Entonces, en este ejemplo se basa en un conflicto clásico de poder ingresar clavijas de un tipo en huecos redondos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando yo tengo clavijas, digámosle así, no sé, piezas de forma de circunferencia, normalmente sí pueden ingresar en agujeros, ¿no? Agujeros que son circulares. Entonces, como ven, yo tengo aquí un hueco redondo. Tiene un determinado radio, ¿sí? Que es de tipo entero. Entonces, por supuesto, cuando yo construyo la clavija, le digo que se construya con un determinado radio. Y además de eso, puedo obtener el radio de el radio de ese hueco. Hay un procedimiento que me significa colocar o verificar si de alguna forma lo que yo quiero colocar aquí vale o no vale. Entonces, este es el procedimiento. Entonces, por ejemplo, la idea es que esta clavija, ¿sí? Eso significa esto, clavija, y esto es un agujero, esta clavija puede incorporarse aquí. Entonces, si el radio del agujero, este es lo que hace este procedimiento, y me devuelve un booleano, me devuelve un true o un false, y me dice que si este radio de aquí es igual, o más bien al revés, si el radio del agujero es igual o mayor, significa que la clavija sí puede ingresar. Si es que no puede ingresar, pues el valor que me devuelve este feed será falso. En función de ese valor, entonces ustedes tendrán que sacar o simular algo que diga, y se ingresó la clavija redonda en hueco redondo, no se ingresó la clavija redonda en hueco redondo. Entonces, aquí no hay ningún problema, porque yo puedo producir esta clavija en un hueco redondo. El problema surge es cuando tengo otro tipo de clavijas, como esta clavija cuadrada, o no sé, rectangular. ¿Sí? Una rectangular. Quiero ingresar acá. ¿Sí? Quiero que se ingrese acá. Esto es como el reproductor MP3 que se incorpora o que puede reproducir un tipo de formatos común y corriente. ¿Sí? ¿No es cierto? Lo que pasa cuando quiero incorporar otro tipo de formatos, que se reproduzcan aquí. Este es el reproductor normal de MP3. Entonces, a este le incorporo esto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo incorporo? ¿Sí? Aquí le doy el radio, en cambio aquí tengo el ancho, ¿sí? O el width, ¿no? De esta clavija rectangular. Entonces, ¿cómo yo incorporo esta clavija acá? Entonces dice, claro, lo que el constructor me va a permitir darle un valor a que se cree un objeto de este tipo con el ancho y me permite obtener justamente ese ancho, además de eso, ¿no? Pero yo le digo, y bueno, entonces, ¿cómo incorporo este ancho o esta clavija que tiene un ancho y no un radio en este tipo de círculos, en este tipo de huecos? Entonces, la idea es crear un adaptador. Un adaptador de cuadrados o de rectángulos que permitan incorporarse acá. ¿Sí ven? Que permitan incorporarse aquí. Entonces, este es un tipo de interfaz, ¿sí? Se incorpora acá y este es otro tipo de interfaz. Entonces, esta interfaz es incompatible con esta.
Entonces, ¿cuál es la idea? Tener un adaptador que primero le mande un objeto tipo clavija, ¿sí ven? Una clavija. ¿Sí? Y este se encargue de adaptar. Entonces, claro que esta lo que obtiene, miren, la idea es que este adaptador convierta este ancho, convierta en radio. Y ese radio sí va a ser incorporado acá. Entonces, por eso hay un método que dice aquí que es radio. ¿Qué retorna? Retorna un valor entero, pero como radio. Para convertir en radio, dice que con la clavija que obtiene de acá, con la clavija, perdón, que obtiene de acá, perdón, usa esta clavija. Con la clavija que obtiene de acá, simplemente obtiene el radio de esta, el ancho, perdón, el ancho, aquí está clarito, miren, ancho. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí, no? Este get radio. Obtiene el ancho de acá, multiplica por la raíz cuadrada de 2, todo eso le divide para 2. Entonces, esa es la fórmula que permite que este ancho se convierta en un radio. Entonces, en este método get radio va a devolverse ese valor. Si ese valor viene acá a esta clavija y pregunta, igual en este método FIS, pregunta, si este radio es mayor o igual al radio que me devuelve, pero ya este get radio, entonces si es que es así, de alguna forma puedo ingresar. No, no puedo ingresar. Pero este es el que convierte este adaptador. ¿Ven? Entonces, el adaptador usa esta nueva interfaz que no es común para esta. ¿Bien? Entonces, usa esta interfaz, transforma, el que transforma aquí se llama getRadius. ¿Sí? Este es el que transforma. ¿Ya? Y una vez que transforma, le pasa o más bien implementa justamente, ¿no? A través de esta interfaz, que digámosle que es así, pero aquí hay que identificar cómo lo maneja. Y ahí sí, pues, puede ingresarse acá, a esta. Entonces, es como que primero esta clavija cuadrada se convierte en una clavija circular. Pero esa conversión le hace este radius. Entonces, ahí le pasa este nuevo radio acá, y ahí puede incorporarse acá. ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo. Que hagan ustedes, traten de implementar esta parte. ¿Ya? Captúrenle, por favor. Captúrenle la idea. Entonces, listo. Tenemos 40 minutos para poder ir desarrollando esta implementación. Entonces, ¿cómo tratar de convertir estas clavijas cuadradas o rectangulares en clavijas redondas?